Bienvenidos hermanas, hermanos, gente de YouTube a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a tratar de desarrollar principios esenciales de un cristiano o de una cristiana. Vamos a tratar de entender las bases y los cimientos por los cuales nosotros tenemos que seguir caminando en esta vida para poder ser fieles a quien murió por nosotros, fieles a quien nosotros llamamos Señor, fieles para que un mundo sea mejor. Vamos a tratar de responder a una pregunta esencial que es ¿cuál es la función de un cristiano en la tierra? Generalmente se le acusa a los cristianos de ser personas que juzgan en la tierra, que son personas moralistas, que de alguna forma u otra están para juicio o para enjuiciar. Sin embargo, lejos de eso, los cristianos tienen la función de iluminar, tienen la función de hacer que el mundo sea mejor, tienen la función de que el mundo de alguna forma u otra sea menos peligroso, sea menos doloroso, sea menos perverso. El rol del cristiano, en esencia, trata de alejar que las personas no sean asesinas, no sean violadoras, no sean delincuentes. El rol del cristiano hace que una persona ame a su hijo. El rol del cristiano hace que un padre ame a su hijo, que un hijo ame a sus padres, que se amen entre hermanos, que no haya violencia, que no haya agresión física entre los seres humanos, que no haya guerra en el mundo, que no haya codicia, que no haya hambre. Ante esa situación, el rol del cristiano lo que tiene que hacer es hacer crecer su espiritualidad para que con una gota como persona se vaya sumando con otras gotas y forme un diluvio, o una lluvia o un chubasco. Pero en esencia, cuanto más personas en este mundo tengan la convicción de ser y tener los valores que Cristo nos dejó, seguro vamos a tener un mundo mejor. Un mundo en el cual si todos llevaran adelante la regla de no robarás, no existirían cárceles para personas que roban, porque no habría nadie que robara. Si hubiera un mundo en el cual se respetara el no matarás, no existirían cárceles con personas que mataron. Si en un mundo viviéramos un mundo ideal en el cual quedaríamos contentos con el sustento y el abrigo, no tendríamos un mundo explotador de personas para hacer pobres a otros y ricos muchas. Es más, en un mundo en el cual no tendríamos que enojarnos, tendríamos un mundo lleno de amigos y de matrimonios que no estarían peleándose uno con otro. En un mundo en el cual aceptaría que los niños tienen que respetarse, no tendríamos un mundo donde niños son violentados física y moralmente. Por eso, hermanos, hermanas, gente de YouTube, ser cristiano es un valor enorme. Por eso está este canal, por eso existen las iglesias, por eso existen los cristianos que golpean en tu puerta para decirte, ¿no querés venir al lado de entender estos mensajes y llevarlos adelante para un mundo mejor? Y ganando eso y actuando de esa forma entrarás en el camino de la salvación del Mesías, de Jesús, que sabe que vivimos en un mundo peligroso, que sabe que vivimos en un mundo conflictivo y por el cual nosotros tenemos que hacerlo mejor. Y el Mesías sabe que nosotros no somos perfectos, por ello Él murió en la cruz por todos, para que pidiéndole perdón a Dios en el nombre de Cristo, de que no somos perfectos, nos ayude a ponernos en sus mandamientos. Y de eso se trata el video de hoy. Entender los mandamientos del Mesías, sabiendo que somos salvos no por el cumplimiento de los mismos, por eso Jesús murió en la cruz, por eso estaba profetizado como se indicó en los videos anteriores, donde Él demuestra que llevó todas nuestras transgresiones para que nosotros seamos. Teniendo esa gran bondad, es necesario cumplir las leyes para hacer un mundo mejor. Comencemos primero con las preguntas que el Bacari manifestó en el video anterior, que la dejé colgada, el cual él hace esa ida y vuelta de preguntas. Bueno, vamos a escucharlas y después vamos a desarrollar el video de hoy. Yo la otra vez pregunté en el canal si Jesús vino a abolir la ley de Moisés. No tiene mucho que ver con el tema, pero sí tiene un poco que ver. Y la gente me dijo que no, que está escrito negro sobre blanco, que Jesús no vino a abolir la ley de Moisés. Entonces yo le pregunté a los hermanos cristianos, entonces, ¿por qué no le hicieron caso a Jesús? Él pregunta, si Jesús no vino a derogar la ley de Moisés, entonces por nosotros los cristianos no seguimos cumpliendo la ley de Moisés a pesar que Él vino. Esa es una pregunta válida, interesante. Recuerden que si seguimos la ley de Moisés, nos transformamos en judíos. El judío verdadero es el que sigue la ley de Moisés. Por eso se le llama judío. No todos los israelitas son judíos. Los judíos son los que siguen la ley de Moisés. Los judíos. Aquí es donde entra el término judío. A medida que la historia avanza, el término judío se relaciona con aquellos que practican el judaísmo, una religión que se basa en las enseñanzas y tradiciones religiosas de los hebreos y los israelitas.
Entonces, si nosotros fuéramos cristianos, tendríamos que seguir la ley de Moisés. ¿Por qué no seguimos la ley de Moisés? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a desarrollarnos en este video para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Por ahora, lo que vamos a adelantar es que continuamos con las leyes. Nosotros los cristianos tenemos leyes a las cuales tenemos que respetar y seguir adelante, porque Jesús mismo nos advierte enormemente para el cumplimiento de las mismas. Pero ¿cuáles leyes? Y ahí está la gran incógnita, la gran pregunta, y por las cuales a los israelitas judíos les molestó que Jesús viniera y transformara determinadas leyes, o de alguna forma u otra ampliara o aclarara más las leyes de Moisés que los propios israelitas están llevando adelante. Vamos a ir analizando poco a poco. Acá me acuerdo, hermanos y hermanas, gente de YouTube, el mensaje que dijo Danis, el hermano de la iglesia de Barros Blanco, este domingo pasado, cuando estableció que los cristianos tienen un ADN, una forma de identificarse del resto de las personas. Y si independientemente de que puedan cometer errores o pecados, tiene ese ADN que le hace llevar las leyes. Un saludo a Danis y a toda la iglesia de Barro Blanco con respecto a eso. Una de las leyes que Jesús nos dejó son leyes que están en la Torá, en el Antiguo Testamento de los judíos, que es el de amar al prójimo. Les voy a poner un audio de una persona que sufrió la tortura del ejército nazi. Es una entrevista en un programa de radio, de una radio acá en Uruguay que se llama Sur FM, que se encuentra en la 101.9 el día de hoy, 2023. El programa se llama Malos Pensamientos, está conducido por un señor que se hace llamar Orlando Pettinati, es un programa humorístico. Él es judío, él es israelita. Llamó a su programa a Isaac Borojovich, un sobreviviente del Holocausto. Y vamos a escuchar dentro de esa entrevista qué es lo que dijo en relación a los cristianos. Es muy interesante la entrevista, la voy a dejar abajo para que la puedan escuchar en su totalidad, porque sufrió enormemente Pero miren cuando el entrevistador Orlando Pettinati le consulta si él recibió ayuda de otras personas que no eran judíos. Miren. Sí, está bien. ¿Pero se encontró con alguien no judío que lo quiso ayudar, que lo quiso esconder, que lo ayudó para refugiarse en algún lado? ¿Puedo contar algo? Claro. Yo tenía un kayak y ese kayak iba con un amigo cristiano. Uh-huh. ¿De Polonia? En Polonia, Ajá. La Laguna. Cuando yo me escapé una noche del gueto de Svir, pasé por la casa de ese amigo. Uh-huh. Digo, ¿me dejas esconderme? Era de noche en el establo porque tengo miedo de ir 30 kilómetros al otro gueto por el bosque. Salió rápido el padre, dice, si no te vas enseguida avisa a la policía. Nadie, ningún cristiano nunca me ayudó nada. Tienen realmente ciertos resentimientos israelitas. Lo vivieron cuando fueron presas de la Inquisición de los católicos y también de actitudes de algunos cristianos, lamentablemente, que no fueron solidarios. Bueno, esos cristianos no cumplieron la ley de Cristo. Y es la ley que nosotros tenemos que cumplir, la de proteger, de amar. Este es un programa que fue emitido en el año 2019, ahora estamos en el 2023. Yo me acuerdo que lo escuché en vivo el programa y aún recuerdo la frase de Isaac. En ese caso concreto, y por eso hoy lo traigo a colación en el programa de día de hoy. Acá hay una pregunta más grande, una pregunta que nos hace tanto el Bacari como lo que expresa este señor en el programa de Malos Pensamientos. ¿Se pierde la salvación por no cumplir la ley? Si no cumplimos los mandamientos, ¿o podemos pedir mal nuestro perdón ante Dios y nunca haber sido salvos? Porque recuerden que la entrada para ser cristianos, verdaderos cristianos, es pedir perdón a Dios por nuestros pecados y reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero avancemos. ¿Se acuerdan cómo Jesús en el Monte de la Bienaventuranza manifestó a los creyentes cómo tenían que orar? En una de las partes, en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. En la versión de Reina Valera del 60, la que leí fue la Nueva Biblia Viva, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acá viene algo interesantísimo en relación a la llave para ser cristiano. Miren, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celeste. Es como un ida y vuelta. Es como yo le pido a Dios perdón, pero yo no perdono a aquellos que nos hieren. En la versión Nueva Biblia dice, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que le hacen mal. Entonces, el primer paso para ser cristiano es pedir perdón. Pero nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos injurian, a quienes nos insulten, a aquellos que dicen mentiras sobre nosotros. Porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hieren, tenemos que dejar ir los dolores, la ira y la rabia, dárselo al que el castigo o la justicia la disponga Dios y dar luz, perdonar a quienes ofenden. Esa es una regla básica para ser primero cristiano. Yo le pido perdón a Dios, pero a ella no la perdono. Miren el video que yo hice acerca de Jonás y de los enojos de los cristianos, les recomiendo, es muy bueno, porque refleja esto de yo quiero salvarme, pero ellos no quiero que se salven. Por eso, en primer lugar, para ser cristiano, tenemos que saber perdonar. Ese es el primer y gran paso para hacer. Como podrás ver, dentro de las leyes, ¿por qué no le hicieron caso a Cristo? Bueno, el primer mandamiento es pedir perdón a Dios. Dentro de ese mandamiento está en que nosotros tenemos que saber perdonar a los demás. Y como en el video de este señor, de un canal que se llama Profeteia, un canal de profecía bíblica, donde se habla del perdón de Dios, él manifiesta 4 conceptos que son hermosísimos. Les voy a dejar abajo también el link para que lo mire, porque no tiene desperdicio el video. Y dice, estableció 4 conceptos. Dentro de esos 4 conceptos tenemos la propiciación, que es aplacar la santa ira de Dios. Esto es lo que engloba el perdón. Aplacar la santa ira de Dios. Uno, cuando es herido o es injuriado, tiene que bajar la ira. Y Dios la baja, la bajó con Cristo. Cristo hizo que Dios bajara esa ira. Redención, liberar pagando un rescate. Cristo paga un rescate por nosotros. Eso se le llama la redención. También nos habló de la remisión. Enviar lejos nuestras transgresiones. Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Aplaca la ira, baja el cambio de nuestro pecado hacia Él, libera pagando un rescate, sangre de Cristo nos rescató, envía lejos nuestras transgresiones, ya no se acuerda más de nuestros pecados y hace una expiación, cubre o remueve una transgresión. Ya no solo no se acuerda, sino que ya no existe más, no tenemos más pecado para con Dios. Esa obra maravillosa hizo Jesús Cristo en la cruz. A eso se le llama un perdón perfecto. Y es así como nosotros no tenemos que enojarnos con la gente, tenemos que olvidarnos de las deudas que nos tienen, tenemos que mandar lejos lo que nos hizo a nosotros y cubrir su transgresión olvidándonos de la misma. Obviamente, si la persona sigue y sigue y sigue con esa actitud, bueno, lo que nosotros es, sigamos caminos para otros lugares, para otras personas. Vamos a ver lo que le acabo de mencionar, esos 4 conceptos de esta persona de ese canal. Las 4 palabras tienen significados diferentes, pero las 4 acciones fueron realizadas por Cristo en la cruz. Propiciación. La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos, que significa aplacar la ira de Dios. Pasemos a la segunda palabra, redención. La palabra redención es la palabra griega apolútrosis y significa liberar pagando un rescate. ¿Sabes lo que dijo Dios luego de David? En 1 Reyes 9:4 dice que anduvo con integridad de corazón. Y en 1 Reyes 11:4 dice que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de David. Pero Señor, David no era un asesino. ¿Ya te olvidaste? Y Dios dice sí. Sí, me olvidé. Cuando Dios dice que perdona y que olvida, olvida de verdad. Y la palabra remisión está relacionada con esto. Por eso en Hebreos 10, del 17 y 18 dice, Dios dice que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, áfesis, de estos no hay más ofrenda del pecado. Por eso en la última cena, cuando Cristo partió el pan y dio a beber del jugo de la vida a sus discípulos, en Mateo 26-28, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión. Enviar lejos nuestras transgresiones. Pero ¿quién me quita la culpa? Especialmente si hicimos algo grave. ¿Te imaginas cargar toda la eternidad con el peso de la culpa en un paraíso inmerecido? Aquí es donde entra la cuarta palabra. Expiación. La palabra expiación ha sido muchas veces confundida por la palabra propiciación, pero su significado es muy diferente. Aunque nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados, es Él el quien lo expió por nosotros. La expiación en la Biblia proviene de la palabra hebrea kafar, una forma verbal de Kippur, y aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento.
Y el significado concreto de expiación en hebreo es cubrir o remover. Es eso lo que justamente hizo nuestro amado Salvador. Él extiende un manto de justicia sobre nosotros y es la eficacia de su sangre la que cubre y remueve el pecado que nos impedía llegar a Dios. Él cubrirá y removerá para siempre todo vestigio del mal que cometieron sus redimidos, incluso el recuerdo de sus mentes. Y en Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Nosotros tenemos que cumplir determinadas leyes y vamos a ver qué leyes tenemos que cumplir. Pero esas leyes, está clarísimo en el Nuevo Testamento, son leyes para hacer un mundo mejor y para generar un cristiano mejor, un crecimiento mejor. Son leyes que tenemos que cumplirlas de corazón porque nos nace desde el alma. Si somos cristianos realmente y le pedimos perdón a Dios, Él cubrió todos nuestros pecados, a pesar que a veces no cumplimos la ley. Porque como los corderos en la Pascua, el de Cristo fue mucho más grande, el de Él fue una vez y para siempre. Está profetizado que el Mesías iba a traer la salvación y la paz. Ahí tenemos la salvación y la paz. Ahora, el siguiente paso es cumplir las leyes de Cristo. Porque viste lo que dijo en la oración, si no perdonan, mi Padre no los va a perdonar. Y ahí está esa dualidad de saber quién es verdadero cristiano y quién no. Porque un verdadero cristiano cumple la ley de Cristo porque le sale desde el alma. Le sale desde el alma como está escrito, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos juntamos con otras personas, nos sale desde el alma hablar de Dios, hablar de la Biblia, dar gracias a Dios. Nos sentamos a la mesa, damos gracias por la comida. Existen unas normas, existen unas reglas que hay que llevar adelante. Porque si no llevamos adelante esas normas y esas reglas, Jesús mismo, nuestro Señor mismo manifiesta, no entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que Jesús nos dice. Estar atento. Porque existen dos grandes grupos. Uno que van a ir al paraíso y otro que van a ir al infierno. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. En Mateo capítulo 25 dice, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Daniel 12 dice, y otros van a resucitar para vergüenza y confusión. Por lo tanto, hay un lugar donde no es el cielo, donde van a ir cierta cantidad de personas. Hay que estar atento, uno quiere zafar de. Nosotros, cristianos, entendemos, amadísima gente, que la salvación se logra no por el cumplimiento de las leyes, sino gracias a Jesús que murió en la cruz por todos nosotros. Y siendo elegidos para salvación, habiéndonos humillado ante el Dios Padre, pidiéndole perdón y reconociendo que la sangre de Cristo fue la que nos purificó, nosotros debemos actuar como Él anduvo. Tenemos que alimentar al Espíritu Santo que nos dio para seguir adelante. Y acá hay que hilar fino, porque es un tema muy delicado. Es un tema donde solo Dios sabe si las personas que van a la iglesia, se dicen ser cristianos, son realmente cristianos. Porque hay muchas personas que dicen ser, pero no son. Y que terminan a lo último como las parábolas del sembrador, que cayeron en varios lugares y fueron cayendo. La que cayó en buena tierra, esa germinó y dio fruto. Pero eso, estimadísimos hermanos y hermanas, gente de YouTube, es un asunto de Dios y no de nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que actuar en la tierra siguiendo las ordenanzas de Cristo para seguir en el camino del crecimiento espiritual y así vencer en esta vida para tener la corona y estar en el paraíso. Ya con Cristo, cuando nos arrepentimos sinceramente, somos más que vencedores. Ahora, si el hermano de al lado, eso no es lo que es asunto de cada uno de los cristianos, es tratar de unirse con los hermanos, hablar de la Biblia y hacernos crecer entre todos para poder estar más firmes. Y los que no son, bueno, seguirán su camino por otros lugares. Y si les fue sembrado en ellos la buena semilla, volverán como hijos pródigos o seguirán su camino como no cristianos a donde Dios establezca donde tengan. Cristo, en esencia, nos dejó leyes muy firmes a las cuales tenemos que cumplir como cristianos. Porque eso demuestra que somos cristianos y nos sale desde la propia alma hacerlas, esas normas, esas leyes. Y esas leyes son en esencia leyes del buen desempeñar de las personas para un mundo mejor. Y no son leyes gravosas, sino que son leyes para que una sociedad sea mejor. Y de alguna forma u otra pulió
la ley de Moisés, el cual él, siendo el Salvador, él siendo, como decía Isaías, Dios fuerte y poderoso, podía de alguna forma u otra modificarla. ¿Y las modificó para qué? Para bien. Como Dios que es, tenía la autoridad para hacerlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Porque en Mateo capítulo 5, en el mismo que veníamos hablando acerca de si perdona ustedes, también su Padre los va a perdonar, él sigue diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera dijera a su hermano necio será culpado del consejo, y cualquiera que dijera fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordarás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente al altar. Está claro que va más allá de las normas de Moisés. Está claro que si aún nos enojamos con un hermano, nosotros no podemos llevar una ofrenda a Dios, porque aún queda pendiente de nuestra alma algo que no corresponde, que es el enojo, aún con nuestros hermanos. Fue más allá. ¿Y esto es una ley mala? No. Trata de que nos reconciliemos, de que no haya enemistad, que se traten de arreglar las cosas en el camino. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Y miren esta. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que cuando vas con tu compañera y tu compañera ve que vos doblaste tu cabecita para un lado de la calle, tu compañera te puede decir, mirá, estás infringiendo la ley de Cristo. Una forma de decir, mirá, estás pecando, con la mirada solamente. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio, y ahí va más allá. Mas yo digo que cualquiera que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tu juramento. Mas yo digo, mire qué interesante esto, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, mal procede. Así que un cristiano no puede decir, te juro que, te juro por, te prometo que. Un cristiano no puede decir eso. Un cristiano no puede prometer ni jurar. Es parte de la norma nueva que estableció Jesús. La forma es, si Dios quiere tal cosa o tal otra, no es, te prometo que mañana voy, no, si Dios quiere, mañana voy. Una cuestión así. En Marcos capítulo 12, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Acá nos da un orden de prioridad de mandamientos a seguir como cristianos. El primero es que Dios es por sobre todo. No podemos poner un Dios diferente al Dios creador de todo. Tenemos que cumplir la sana doctrina de las reglas de Dios para cómo tenemos que actuar y no poner reglas diferentes para adorar a Dios. Si Dios dice que no hay que hacer tal cosa, está mal, tenemos que hacerle caso a Dios. No puedo yo amoldar el amor mío a Dios haciendo cosas que a Él no le gustan. Está aquello de las reglas de la casa de Dios. Tenemos que cumplir la sana doctrina, las reglas de la casa de Dios para amar a Dios. Es amarlo de corazón, seguir sus mandamientos. Porque si no seguimos sus mandamientos, no lo amamos, no lo respetamos. Y esa es la primera regla, es la que establece Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y acá no retrotrae lo que Isaías capítulo 1 manifestaba. Estoy harto de holocaustos, que lo vimos en el video anterior. A Dios no le interesa hacer los sacrificios de animales, respetar fechas,
etcétera, etcétera, sino más bien estos 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Jesús entonces, viendo que había respondido correctamente, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osó preguntarle alguna cosa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estos anteriores son algunos de los mandamientos que nosotros como cristianos debemos cumplir para seguir avanzando. Y dentro de este amor es andar en esos mandamientos. No es que uno se arrepintió de los pecados, manifestó que Jesús derramó su sangre por nosotros y hacemos una plancha. Porque de esa forma no estamos demostrando que somos verdaderos cristianos. La única forma de demostrar que somos cristianos es siguiendo con amor estos mandamientos. Que nos salga desde adentro. Porque si no te sale desde adentro seguir estos mandamientos, realmente no sos un cristiano. Sos una persona que manifestaste algo que en realidad no lo sentiste. Y ahí está en juego tu salvación. Está en juego ese lugar del infierno que está establecido para las personas que realmente no cumplen esos 2 grandes mandamientos. Pero vieron lo que dijo Jesús. Aquel es el que me ama. Que ama los mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y acá hay algo especial, que se llama el Espíritu Santo. Una vez que nosotros somos cristianos, Dios nos regala el Espíritu Santo, que mora en nosotros, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sabíamos que iba a venir el Mesías, que era el Hijo de Dios, el unigénito. Sabíamos que a raíz de Isaí iba a traer nuevas reglas. Sabíamos que Moisés estableció que iban a venir un profeta que teníamos que escuchar. Es él, Jesús, cumpliendo las reglas de Jesús, que son las reglas del Padre. Y cuando nos dice que cumpliendo las reglas de Jesús son las del Padre, nos va a regalar lo que se llama el Espíritu Santo. Y acá lo aclara en el versículo 26 del capítulo 14 de Juan. Más el Consolador. El Consolador es alguien que nos acompaña, nos consuela en nuestros dolores y nos guía. Es un tutor que nos cuida después que nacimos, el nacimiento del arrepentimiento y nacimiento. El nacimiento de habernos bautizado después de haber entendido eso y continuado con la vida cristiana. Que es el Espíritu Santo, el cual el Padre los mandará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, un sello, con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O te vas a comprar un inmueble y necesitas firmar algo, una reserva de prioridad, por ejemplo, de que le diga jurídicamente que esa propiedad se te reserva para ti. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista espiritual, Dios, una vez que nos arrepentimos y creímos que Jesús murió por nosotros, nos da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es como un sello, es como las arras, es como una reserva de ese cielo que nos toca. Y nos da al Espíritu Santo para que lo cuidemos. Por eso en la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Nosotros, el cuerpo, hombres o mujeres de la iglesia, tienen dentro de sí al Espíritu Santo, a las arras que Dios nos mandó. Esas arras es ese consolador, es ese sello, ese compromiso espiritual cumplido de parte de Dios, al cual nosotros tenemos que cuidar. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Cumpliendo los mandamientos del Señor, siguiendo las reglas de Él, entre ellas aprendiendo cuáles son sus voluntades, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, orando, haciendo la cena y haciéndolo crecer, como está escrito en Hebreos y en muchos otros libros, que son necesarios determinados alimentos espirituales. Una vez que somos recién nacidos, tomamos leche, pero después, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo alimentos más sólidos. Estamos hablando de lo espiritual. Por lo tanto, todo cristiano, en esencia, tiene que cumplir las normas y tiene que cumplir esa solidaridad. Lo que le pasó al pobre Isaac, sobreviviente del holocausto, si hubiera sido un verdadero cristiano, le hubiera dado cobijo en su propiedad y lo hubiera ayudado. En ese caso, él entendió que una persona no judía era cristiana y lo corrió.
esa persona no era cristiana. Porque no todo es cristiano y no todo aquel que tenga una cruz es cristiano. Porque en la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuando dice nunca os conocí es porque nunca fueron cristianos. Y acá entramos a pulir lo que yo les dije al principio, acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Por ejemplo, tenemos un predicador que se llama Gary Lee, que tiene una concepción personal acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde. He escuchado varias, pero le voy a manifestar esta. Por ejemplo, abajo les voy a poner los videos que estoy poniendo en el Me voy a explicar. La salvación, dice la palabra, es un regalo de Dios. El Señor nos ha dado ese regalo, la salvación. Y yo entiendo que la palabra dice que Jesucristo dice, los que son míos, nadie me los arrebatará. Yo entiendo lo de la salvación. Pero si no cuidamos la salvación, también tenemos Hebreos 2:3 que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se pierde, sí, pero si uno la descuida, porque lo que Dios nos ha dado hay que preservarlo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo que ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Es muy importante que cuidemos esta salvación. La gente piensa que puede vivir como se le pega la gana. Por eso es que ha aparecido esas doctrinas de la hipergracia, la gracia extrema. Alguien dice, yo acepté a Cristo, hice la oración de fe, ya tengo la salvación y ahora voy a vivir como se me pega la gana. Eso no funciona así. Tienes que mantener, cultivar, fomentar, cuidar, preservar tu salvación. Esta es una postura de algunos evangélicos, fundamentalmente Gary Lee y otros. Por ejemplo, uno manifestó, Dios creó el lápiz, tiene la punta, pero de la parte de atrás tiene la goma. Inspiró el descubrimiento de los lápices para escribir. Y el hombre hizo ese descubrimiento por inspiración divina. Todo buena dádiva viene de arriba. Pero también el Señor le inspiró al hombre a crear gomas para borrar. Sonríase, el Señor le ama. Y cuando el hombre escribe algo y después ve que ya eso no sirve, eso está mal, borroso, borró. Y deja el espacio libre para volver a escribir si es necesario. Entonces, el que inspiró al hombre el lápiz y la goma, también tiene el lápiz y goma de arriba, pues no me diga que lo inspiró y él no lo tiene. Y así como escribe tu nombre en el libro del Cordero, puede dar vuelta al lápiz y borrar tu nombre del libro de la salvación del Cordero. Esta postura, en esencia, es una postura a tener alerta, porque las palabras de Jesús, cuando manifiestan, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo le digo Señor, Señor, pero no hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no entrará. Por lo tanto, como dijo, si perdona nuestros pecados, pero nosotros no perdonamos, nos ofenden, porque de la misma forma que ustedes perdonan, si su Padre os perdonará. Es un juego de palabras, es una formación de acción. Por eso, tenemos que estar muy alertas a las palabras de Dios. Dentro de los que entendemos que la salvación no se pierde, pero que sí tenemos que estar alertas para saber si somos o no somos personas salvas, está, por ejemplo, el pastor Armando Alducín. Miren lo que dice Armando Alducín con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, cuando nosotros pensamos que la salvación es por gracia, tenemos que entender qué significa la palabra gracia. Y la palabra gracia simplemente significa un favor no merecido. En otras palabras, cuando Dios nos salva, no nos salvó por absolutamente ninguna obra que nosotros hubiéramos podido hacer buena. Entonces, esta es la razón por la cual cuando alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y entre todas las demás religiones? Podemos decir una sola palabra que nos distingue de todas las demás religiones y de todos los demás sistemas de pensamiento filosóficos que han tratado de introducirse al cristianismo, y es la palabra gracia. Y cuando nos enfrentamos con esta palabra, nuestro intelecto choca, porque siempre estamos buscando un mérito. No, pues no es tan fácil, decían los fariseos, que este hombre ahí en la cruz simplemente diga que él es el Hijo de Dios y le haya dicho al ladrón,
que ha sido borracho, parrandero, secuestrador, violador, hoy estaremos conmigo en el paraíso, y nosotros que hemos sido buenos padres y que no adulteramos, etcétera, etcétera, chocaron precisamente con la palabra gracia y con lo que hizo Jesús en la cruz. Y la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Entonces, si fuimos salvados absolutamente por algo que no merecíamos, porque Dios nos escoge y Dios nos llama para que le sirvamos, después de la salvación, no dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero además que tenga buenas obras y tendrá la vida eterna. No dice eso, ¿verdad? Para que aquel que en él crea, nada más. La fe, sola fe, fue lo que combatieron y pelearon los de la Reforma, Martín Lutero, Zwinglio y todos los grandes hombres de Dios, precisamente para que fuera solamente por la fe, solamente la Escritura, solamente Cristo, que son las tres banderas de la Reforma. Entonces, después de la salvación, no puede haber un mérito para que podamos decir, cuando lleguemos al cielo, a ver, Pedro te dice, oye, ¿por qué te dejo entrar al cielo? Bueno, pues porque me dio la gracia de Dios, además me porté bien. Cualquier cosa que le estemos nosotros agregando, cualquier mérito que nosotros le agregamos después de la que fuimos salvados a la salvación, ya dejaría de ser gracia. La obra completa por la cual nosotros vamos al cielo no es porque nosotros hayamos hecho algo que nos merezcamos ir al cielo, sino que la sangre de Cristo, la obra de Él muriendo en la cruz, es la que nos lleva al cielo. Lo que nosotros tenemos que hacer es actuar en fe, pidiendo perdón a Dios y reconociendo que el sacrificio nos salvó. Después nos da el Espíritu Santo, nos bautizamos, seguimos la vida como cristianos demostrando de alguna forma u otra que ya cambiamos y que somos hijos de Dios. Las cosas que hacemos no son las que nos salvan. Las cosas que hacemos son méritos y frutos de un verdadero cristiano o de una verdadera cristiana a las cuales tenemos que pulir y no dejar de lado. Porque si bien nosotros no vamos a ir al infierno o a la condenación gracias a Cristo, por eso la gracia, y vamos a ver en el desarrollo de este video el concepto de ser salvados por gracia, vamos a verle la cara a Cristo en el tribunal de Cristo cuando nos diga, ¿y qué hiciste después que te convertiste? ¿Y cómo anduviste? ¿Cómo te fue? Bueno, ahí o nos esconderemos, o nos avergonzaremos, o diremos, hice algo como por vanagloria, o hice algo para mi propio provecho, o ni siquiera manifesté el evangelio de salvación a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio. Me avergoncé. Entonces, en esa situación, ¿habremos sido verdaderamente cristianos? ¿Habrá estado en nosotros el Espíritu Santo? ¿Nos habremos arrepentido realmente? ¿O le dijimos, Señor, y Él nunca entendió que ese arrepentimiento? Pues por eso hay que tener muchísimo cuidado en la forma de actuar de los que sigamos avanzando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuevo pacto. Ya vimos en los videos anteriores que existe un nuevo pacto. Está profetizado en Jeremías, en Isaías. El nuevo pacto que al ser el Cordero que establece un nuevo pacto con la sangre, como fue el pacto de la sangre de los corderos en la Pascua liberadora del pueblo de Israel de la mano de Egipto, ahora nosotros somos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado por la liberación y la gracia de la salvación. Ese nuevo pacto es el que nosotros tenemos que actuar con las normas de Cristo. Como el Padre me ama, también yo os he amado. Si guardareis mi mandamiento, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto es lo que mandó el Mesías, el Hijo del Dios, el siervo sufriente, que andemos en sus mandamientos. El principal mandamiento es el amor entre los hermanos, gente que van a la iglesia. No tiene que haber soberbia, vanidad, no tiene que haber odio, no tiene que haber disensión ni pelea. Tiene que haber amor, tiene que haber ojo agudo de los pastores, de los maestros, de los sabios, de las ancianas, de los ancianos, de los diáconos, de las diaconisas, en ver si los hermanos andan bien, el escuchar sus problemas, el analizar si necesitan algo, y ahí generar verdaderos tesoros de amor, que son los que le gusta a Dios. Y como dijo Huerta en el mensaje de este jueves, hacerlo de forma humilde, para tratar de ayudar a los hermanos. ¿Qué cosas podemos nombrar que es ese otro tipo de material? Piedras preciosas, oro, plata, ayudarnos entre nosotros. Y como recuerdo, también aún aquellos hermanos que de alguna forma u otra pecaron e hicieron cosas que a cualquiera le puede pasar, acercarse a esos hermanos y ayudarlos a levantar. Esos son los mandamientos y la forma verdadera de actuar de un cristiano. Y no solo con los nuestros, sino también con los de afuera, con el prójimo. Cuando, por ejemplo, Isaac necesitaba ayuda, brindársela, siempre con agudeza, siempre pidiendo a Dios la mejor forma de ayudar a las otras personas. Teniendo en cuenta eso, Dios nos dice que tenemos que cumplir la ley del amor, la ley de esos mandamientos que Cristo nos establece, que son los mandamientos que escuchó desde el Padre. Pero mire lo que dice en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que nos dice la ley. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguno busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Salmo 14, versículos 2 y 3. El Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo manifiesta con claridad que no hay una persona en toda la tierra, fuera de Jesucristo, que cumpla con la ley. Ni todos los israelitas, ni todos los rabinos, ni todos los grandes profetas que hubieron antes de Jesús cumplieron toda la ley en su totalidad. Y hoy en día, por más judío que te creas, siempre vas a pecar en algo. Por eso necesitas hacer los holocaustos. O como hacen ahora que no tienen el templo, que matan las gallinas y las revuelven. Revoleando. ¿Cómo se hacía? A ver, mostrarlo, pues. Es un punto un poco largo el tema. Antes de Yom Kippur, la gente... Del día de las expiaciones. La gente tenía hay un minhag. Porque eso es una diferencia. Hay unas cosas que son minagim, que es una tradición, una costumbre, otra cosa son los misbot. Había un minag de coger un ave. ¿Por qué? Porque un pollo no se llevaba como corbán al templo. Al templo solamente se llevaban otro tipo de animales. Sí. Se pasaba por la cabeza 3 veces y decía, esta es mi expiación. Claro, pero lo que yo quiero decir, que cuando el mundo nos empezó a mirar un poco feo con ese tema, lo que nosotros no pudimos autoconvencernos, nos convenció el mundo. Digo, dejen de hacer esas cosas porque se ven mal a los ojos del mundo. Hay un punto, a mí Israel no le importa eso. A mí ¿Y por qué dejamos de hacerlo? ¿Me crees? Aquí se hace. No, acá no se, en el mundo no se hace más. Y acá lo hacen escondida y... Antes de Yom Kippur te voy a traer a donde lo hacen. Lean sobre sí para derramar su sangre o los animales así, porque eso lo hacen, son prácticas que la hacen, son reales, ¿tá? Hasta que no tengan el templo. Siguen pecando siempre, o negando al Mesías, negándolo como el Mesías que fue. O incumpliendo cualquier parte de la norma de Moisés. Y nosotros los cristianos cumpliendo la norma de Jesús. Porque a veces pecamos. Por eso la gran ventaja de ser cristiano. El reconocer el sacrificio expiatorio de Jesús para perdonarnos. El Salmo 143, versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay una sola persona que se va a justificar por las cosas que hay en la tierra. No vengas con que, como una vez dije de Jimmy Savile en uno de los videos, de una persona que realmente cometió graves delitos en Inglaterra, que decía en un programa de tele, si yo pongo todas las cosas buenas que hice, bueno, que venga San Pedro,
me venga a criticar por 2 o 3 cosas, pero mire todas las cosas buenas que dice. Pero por más que haya hecho 1 o 2 cosas mal, en ese caso Jimmy Savile era un violador enorme de niños, un pedófilo espantoso. Y todavía tuvo el tupé de decir, pero yo abrí hospitales y orfanatos, pero había hecho determinados pecados ocultos, pero para Dios no eran ocultos. Y por más que haga 10.000 cosas, un solo pecado te aleja de Dios. Un solo pecado. Por lo tanto, es importante reconocer la salvación de Jesús. Porque solo reconociendo a Jesús como el Mesías expiatorio, establecido y profetizado, es el que lo puede salvar. Pero ahora, aparte de la ley, de esa ley difícil, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que justifica. Ahí está la justicia. No la justicia de la ira, sino la justicia que justifica a las personas. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Y está lo que manifestó Armando Lucín. La gracia, no por obras, sino porque Jesucristo murió por nosotros. Y ahí la salvación no se pierde, es un regalo que se nos dio. Pero vamos a ir puliendo cosita por cosita, para que no hagamos la plancha. Vamos a ir viendo de a poquito. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Él sea el justo, no nosotros. El que nos justifica es Dios. No por nosotros nos vamos a justificar, porque como dijimos, ningún ser humano será justificado ante Él. A fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe. ¿En dónde? En el Mesías, en Jesús. Por lo cual, entrando al mundo dice, en Hebreos 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Profecía de Salmos, profecía de profeta. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciéndole, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y acá viene el nuevo pacto. Las leyes de Cristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Para siempre, como manifestó en uno de los videos de Juan Manuel Vaz, de un youtuber cristiano, español, que siempre detalló esto de para siempre, eterno. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Y segunda cosa, hemos recibido eterna redención. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Al haber sido salvos, al haber sido redimidos, hemos recibido una gloriosa herencia. Y la herencia que hemos recibido también es eterna. Si no podemos ser herederos de las cosas de Dios, herederos del reino un tiempo, o somos herederos o no somos herederos. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿eres hijo de Dios? Nadie me dice, de momento. ¿Ves lo absurdo de, ¿eres hijo de Dios? Por ahora. Vete a saber tú lo que soy el lunes. No, soy un hijo de Dios. Como dijo mi querido hermano Carlos Acosta, que nosotros los cristianos somos como una hormiguita que tiene el pastito sobre sí. Vamos caminando en esta vida cristiana y a veces el viento nos hace tirar el pastito. Lo que nos hace es agarrar de nuevo el pastito, ponerlo arriba de nosotros y seguir el camino. No siempre vamos a tener el pastito arriba. Cada vez van a venir vientos o cuestiones que nos hacen caer como cristianos. Lo importante es levantarnos. Y si no podemos levantarnos, lo importante es tener un hermano al lado que nos ayude a levantar. Con respecto a Cristo, sumo sacerdote, salvación eterna que nos es dada, dice, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él es el único que no pecó en toda la tierra. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esos eran los levitas, el sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Otra vez la palabra para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo
ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre, por la orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote Jesús y para siempre para la redención de nuestros pecados. Por eso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque en Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En Isaías 1:18 dice, vengan ahora y razonemos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Somos justificados y se nos regala el cielo gracias a Cristo. Eso es fundamental entender. Y un regalo una vez dado, tenemos que mantenerlo y conservarlo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es muy importante para el cristiano la obra del Mesías y no la ley de Moisés. Si bien Jesús manifestó que hay que cumplir la ley, transformó la ley de Moisés en otra ley, por una ley espiritual dada a nosotros por el Espíritu Santo, por una ley espiritual manifestada por su propia voz a la cual tenemos que seguir, para hacer frutos y demostrar que realmente estamos en Él y Él en nosotros. Porque las obras, como vamos a ver, no nos dan el cielo, no nos justifican, pero sí son un sello de aprobación, son una muestra de que la salvación está en nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Un verdadero cristiano no reniega, como reniegaron algunos de los israelitas cuando salieron de Egipto, hablando mal de Moisés, de Dios. ¿Qué les pasó? Vinieron las serpientes venenosas y los picó. ¿Y qué les pasó? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué les mandó Dios hacer a Moisés para que los israelitas que tanto hablaban en contra de Dios y Moisés fueran sanados? Les levantó una serpiente y les levantó una serpiente para que todas aquellas personas que hubieran sido picadas por las serpientes, que murieron unos cuantos, fueran sanadas por fe mirando a la serpiente, a lo que estaba puesto en ese madero para que sean sanos. Y eso fue un reflejo de Jesucristo. Yo pensaba, ¿por qué hizo una serpiente? ¿Por qué Moisés puso una serpiente? Dios les mandó hacer una serpiente para que los que fueran picados por las víboras fueran sanos. Porque Jesús, como estaba profetizado, se hizo maldito para estar colgado en un madero. Porque está escrito, maldito el que muera colgado en un madero. Y Jesús, estando en la cruz, fue como la serpiente, fue como llevando los pecados de todo el mundo. Porque así fue que estuvo en la cruz. El que estaba en la cruz era el Dios despojado de todo, era el Dios que cargaba sobre sí todo lo maldito del mundo. Por eso Moisés levantó y hizo una figura de serpiente, de un ser que está catalogado como maldito, como en el huerto del Edén, la serpiente antigua que se estableció. Cuando Jesús fue levantado, lo que había en la cruz era un ser que llevaba todos los pecados de nosotros. Por eso hay que ver que el sacrificio de Jesús nos liberó de esos pecados. Por eso Moisés levantó una serpiente, porque el que se levantó en el Gólgota, Dios que llevó todos los pecados nuestros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí, una vez entendido el sacrificio, se nos da el Espíritu Santo. Y acá empieza la acción del Espíritu Santo y el ver, el ojo clínico de Dios para ver si realmente somos cristianos o no, si actuamos o no conforme a un cristiano arrepentido. No para salvarnos, sino para saber si realmente somos cristianos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que si somos cristianos y pecamos, realmente no lo conocimos, no lo conocimos a Dios y no lo hemos visto. Por lo tanto, si decimos que vamos a la iglesia y continuamos pecando fuera de la iglesia, en realidad nunca los conocimos. Nunca fuimos cristianos. Si Él dice que no lo conocimos, eso significa que nunca nos arrepentimos ante Dios, ni lo conocimos derramando su sangre en la cruz. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y acá viene una palabra clave. Vos decís, bueno, entonces vos, Juanjo, no pecás, porque decís que sos cristiano, tenés el Espíritu. Sí peco, pero la palabra clave que hay acá es la práctica. Uno como cristiano que va a la iglesia, la diferencia que hay con el que peca deliberadamente es la práctica.
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Y ahí está la práctica. Cada vez que un cristiano hace algo, el espíritu que tenés adentro, un cristiano te dice, mirá, estás haciendo mal. Y bueno, si haces mal, te constriñe, le pedís a Dios forma de corregir ese error. Y bueno, si le hablaste mal a una persona, si le insultaste a una persona, si fuiste soberbio con una persona, siendo cristiano, tenés la obligación de continuar esa obra que el Espíritu te está diciendo y bueno, humillándote, siendo humilde, reconocer un error o tratar de enmendar algo. Esa es la forma de actuar de un cristiano, no haciendo una práctica del pecado. Porque podemos pecar, pero como dijo Carlos, levantamos la hojita y seguimos marchando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, no es un doble discurso de ir señalando aquel peca, no, todos pecamos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Dejá de ver la paja del ojo ajeno y sacar la viga que tenés en él. Concentrémonos nosotros en nuestros propios problemas y tratemos de ir adelante solucionando los nuestros para poder de alguna forma ayudar a los demás. No a criticar y a juzgar, sino para ayudar. Y acá está esa gran frase, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y haciendo cumplimiento de la ley del amor que Él estableció. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo, haciéndolo. No de la boca para afuera, sino en los hechos. Muchos me dirán en aquel día, y miren qué importante, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre gente que habló y profetizó? Y salió en la tele, y fue de gran renombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, así que echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, hasta milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahí tenemos la esencia de que hay que tener cuidado. Nunca os conocí, nunca fueron cristianos. Por más que hablaron, profetizaron y echaron demonios, nunca los conocí, nunca le vieron la cara a Dios, nunca fueron cristianos. Por eso esas personas nunca fueron salvas. No es que perdieron la salvación, que nunca la tuvieron. Por eso es tan importante lo del arrepentimiento y el reconocimiento de Jesús. El pedir perdón y perdonar a los demás y cumplir la ley. Miren lo que dijo este señor Sugel Michelin con respecto a que nunca los conocí. Vamos a escuchar. Nunca os conocí. Cristo no está diciendo, bueno, ustedes fueron cristianos por un tiempo y en ese tiempo yo los conocía, pero después se apartaron y yo dejé de conocerlos. Cristo dice, nunca os conocí. En 1 Juan capítulo 2 versículo 19 dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En 1 Juan capítulo 3 versículo 6 dice el apóstol Juan, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra pecar allí, todo aquel que peca es un presente continuo. Todo aquel que afirma ser cristiano y vuelve otra vez a ser atrapado por el mundo y ahora está viviendo en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, todo aquel que está sumergido en su pecado otra vez, ni antes ni ahora vio a Cristo, ni antes ni ahora lo conoció. En 2 de Juan, el único capítulo de 2 de Juan, versículo 9, dice el apóstol lo siguiente, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. Si hubiese tenido a Dios, hubiese perseverado. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hay una expresión enfática allí, ese sí, el otro no, pero ese sí tiene al Padre y al Hijo. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una reservación en los cielos.
Y cuando lleguemos allí no nos dirán que la reservación fue cancelada, porque esa reservación ya fue pagada por la sangre preciosa de infinito valor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No hay un solo pecado, hermanos, pasado, presente o futuro, que no haya sido perdonado al pecador arrepentido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede Dios condenar a alguien por quien Cristo murió? Y acá tenemos el tema de un cristiano, que puede ser cristiano, y una persona que dice ser cristiano y no es cristiano. Y por más que vaya a la iglesia o por más que te diga que tal cosa tal, otra lo último, no son cristianos. Pero no es una cuestión de que nosotros vayamos a la iglesia para ver, este es cristiano, este no es cristiano, este me parece que sí, este me parece que no, este me parece que viene por esta cosa, porque eso no es una cuestión para nosotros dirimir, sino que es una cuestión de Dios. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es manifestar cuáles son las normas de Dios, la sana doctrina, proteger la sana doctrina y actuar conforme a las reglas de Cristo. Es la de amar, de proteger y la de ayudar. Ahora, si una persona que dijo que es cristiano y vuelve pecado, es porque de alguna forma u otra nunca se arrepintió. Simplemente se alejó para volver de nuevo a la práctica de ese pecado. Y como dijo Pedro, es como si fuera un perro que come del vómito de nuevo y el chancho clavado que de nuevo se vuelve a ensuciar. Recordando los proverbios del Antiguo Testamento. En su caso sucedió lo que acertadamente afirman estos proverbios. Dijo Pedro: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Entonces, ¿hay que cumplir la ley de Moisés? ¿Sí o no? ¿Cuál es la ley que hay que cumplir? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Macari, ¿qué es lo que hay que seguir de Cristo? Y acá viene un tema importante. Tenemos que seguir cumpliendo la ley del antiguo pacto de Moisés y ser judíos mesiánicos, como dijo el canal que manifesté en el video anterior, cuando decía, pero esta gente que se cree judía mesiánica, son dos cosas opuestas. Contra de los cristianos que se hacen llamar mesiánicos, judíos mesiánicos. El judío cumple con la ley de Moisés a rajatabla, con la fecha, los calendarios, el sábado, etcétera, etcétera. En cambio, los cristianos seguimos la ley de Jesús, que complementa la otra y la modificó y la cambió y la puso en nuestros corazones para seguir. Vamos a analizar esto. Una vez una hermana me preguntó, ¿hay que seguir cumpliendo la regla del sábado? ¿O hay que seguir cumpliendo la regla de las fiestas? La fiesta del tabernáculo, la fiesta de los panes sin levaduras, etc. Lo vivieron los propios apóstoles en la situación, al punto que fue subido a un congreso de ancianos y apóstoles en Jerusalén, una situación en la cual los judíos obligaban a los cristianos a cumplir con la ley de Moisés, al punto que los obligaban a circuncidarse. Pedro cayó en una hipocresía dada o dicha por el propio Pablo, en los cuales se hacía pasar por judío, cumpliendo la ley de Moisés cuando estaba con los judíos, y cuando venía con los gentiles decía que vivía como los gentiles y hacía confundir a la gente. Entonces, en esa situación nos encontramos en Hechos capítulo 15 de la Biblia, donde este congreso de ancianos y apóstoles nos manifiestan a nosotros cuáles son las normas que hay que seguir del Antiguo Testamento en materia de tradiciones. Tradiciones de comer animales, tradiciones de mantener la circuncisión o las fiestas tradicionales. Miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La salvación conforme a la ley, fundamentalmente la circuncisión. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden los mandamientos de Moisés.
Y acá estamos de nuevo con el tema del antiguo pacto, la circuncisión, etc. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, Hechos capítulo 15, versículo 6 en adelante. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y acá tenemos a Pedro, que acá con claridad e impulsado con el Espíritu Santo aclaró la situación. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, ¿se acuerdan lo de Cornelio? Vean Hechos capítulo 10, si no se acuerdan. Por mi boca la palabra del Evangelio y creyes. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Es decir, que a los judíos y a los no judíos nos regaló Dios el Espíritu Santo que es la garra para la promesa. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia, por la gratitud, como manifestó, que habló Armando Alducín. Si es por gracia, no es por obra. Por lo cual yo, sigue manifestando Pedro, juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de agado y de sangre. Eso fue lo que estableció ese concilio de ancianos, de apóstoles de la iglesia de Jesús. Que no nos contaminemos con cuestiones de ídolos, de imágenes, de idolatría o de sacrificio a esos ídolos, de fornicación. Y acá está el tema de la inmoralidad sexual. En el próximo video que voy a hablar de un tema espectacular, muy bueno, que se lo voy a recomendar, lo voy a hacer enseguidita. Hablo del tema de la inmoralidad sexual, de ahogados y de sangre, de animales muertos ahogados y de comer a sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quienes prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hombres, y escribir por conducta de ellos lo siguiente. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, de Siria, de Cilicia, saludo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han indicado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras podrán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Al Espíritu Santo, que es Dios, porque el Espíritu también es Dios, y le manifestó el Espíritu Santo, le dio el ok junto a ellos, que en relación a los ritos y obligaciones de la ley de Moisés se concentran en protegerse de esto, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Por lo tanto, no hay circuncisión ni tampoco ritualidades establecidas, porque eso es lo que establece el nuevo pacto. Recuerden lo que dijo Isaías capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. Eso se lo dijo el pueblo de Israel. Es una profecía que se está cumpliendo hoy en día en el tiempo de la gracia. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para ahollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene por aborrecida mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Eso es profecía de Dios. Eso son palabras de Dios. Y ahí, en Oseas, capítulo 6, versículos 6 y 7, está la regla de Dios que Jesús manifestó. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto allí, prevaricaron contra mí. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, Bacari, está claro que en el Antiguo Testamento había un punto final para la ley.
y un punto de inicio para un nuevo pacto. Este nuevo pacto está establecido en la muerte de Jesús, iniciada y continuada hoy en día, manifestada por la Iglesia de Dios por medio del Espíritu Santo que está en la tierra hasta que Él venga. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, y acá tenemos un gran problema, un problema que Pedro después continuó, si bien manifestó esa situación, tenía cierto desliz, porque como todos, a veces podemos pecar de soberbia, o pecar de ignorancia, o pecar por algunas cuestiones, porque somos humanos. Pedro cayó en esto de las apariencias, y cuando estaba con los judíos decía ciertas cosas, que había que continuar con los pactos, con las leyes, y Pablo le resistió y lo dejó clarísimo delante de toda la iglesia. Y miren qué lindo esto, estos conflictos que hubieron en la iglesia primitiva nos ayudan a nosotros a aprender acerca de las cuestiones. Hay que seguir con la ley de Moisés, hay que seguir respetando las normativas establecidas allá en relación a los rituales, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto lo dijo Pablo a la iglesia de Gálatas. Está en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Primero lo resistí cara a cara, dice más arriba en el 11. Y como continuaba, bueno, siguiendo el debido proceso cristiano, lo resistió adelante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por la fe en las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la sangre de Cristo. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis o seguís los rituales, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si vos sos cristiano y te circuncidáis y querés seguir la ley, bueno, seguir la ley. De Cristo os desligaste porque pusiste tu fe en la salvación de la ley y no en la cruz de Cristo. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino por la fe que obra por el amor. Y ahí está. No es seguir los rituales de una ley, sino el actuar con fe por obras de amor. Es lo que Cristo vino a manifestar. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Romanos capítulo 3. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. En esencia, ¿para qué sirvió la ley? Fue un caminito, una profecía señalada para la verdadera ley en Cristo. Esa ley, como dice en Hebreos, en muchas de las cartas de Pablo, es el ayos, es el caminito, es el fin, es el propósito para indicarnos que la salvación no es por ley, sino porque alguien nos cumpla la ley de nosotros y nos salve y nos dé una mano para ayudarnos. Ese es Cristo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos porque no cumplimos la ley, sino que estamos bajo la gracia? De ninguna manera, pues hemos acusado judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por más que estemos en la gracia, seguimos pecando. La única cuestión es que reconocemos nuestros errores y ponemos nuestros pecados en Jesucristo para que Él nos expíe y nos redima de él. Como está escrito, no es justo ni uno, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí está la función de la ley. La ley no indica que el pecado existe. De alguna forma u otra, la ley
de Moisés le indicó al pueblo de Israel que realmente estaba lejos y que necesitaba a alguien para la salvación. Y antes de la ley de Moisés también existía una ley, la ley espiritual que estaba en los seres humanos, por las cuales van a ser juzgados según sus obras en el día del juicio final del trono blanco. Pero eso es tema de otro video, porque cuando se manifiesta que José, la esposa de Faraón, se le acercó para de alguna forma u otra tener una actitud fornicaria, una actitud irregular siendo mujer de Faraón, él dijo, no me hagas pecar contra mi Dios, contra la ley de mi Dios. Y en ese momento no estaba Moisés todavía, estamos hablando de José, no estaba Moisés todavía, había una ley. O cuando Caín mató a Abel, cometió homicidio, ¿de qué pecado me estás hablando si no había una ley de Moisés en el tiempo de Caín y Abel? Había una ley espiritual que había sido violada. O cuando desobedecieron a Adán y Eva, si no había ley de Moisés, estaba la ley espiritual de Dios que le había manifestado. Y así hay muchos ejemplos. Pero la ley en esencia, escrita por medio de Moisés, nos indicó que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, sino que necesitamos que la sangre de otro ser, en aquel caso los machos cabríos, los corderos, los bueyes, que murieran por nosotros, hasta que Cristo vino. Porque como dijo en Isaías, estoy cansado de cebo, de animales, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Otra vez, la ley de las obras, la ley de Moisés queda excluida, pero cambiada por cuál? Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto de confirmar la ley, sino que confirmamos que por medio de la ley nosotros no podemos ser salvos. Confirmamos que la ley nos llevó hasta la salvación de Cristo, a la necesidad de Cristo. Y teniendo en cuenta que somos salvos gracias a Cristo, en Romanos Pablo manifiesta, bueno, entonces ahora vamos a hacer la plancha, ya nos salvamos, no vamos a hacer más nada, no cumplimos la ley. Y ahí viene lo otro, lo que hemos manifestado en el correr de este video, para que entendamos que no es hacer la plancha, sino que es demostrar con los hechos que realmente nosotros somos salvos. Y si nos apartamos de la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley del Espíritu Santo que tenemos en nosotros y dada por Jesucristo, entonces no demostramos por las obras que realmente somos cristianos. Si no seguimos adelante ese camino y hacemos obras malas, nunca conocimos a Jesús, como vimos en el audio de su jefe. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva es la vida del cristiano. Una vida de cristiano que es muy juzgada, porque la gente dice, mirá, ese actúa de una forma, actúa de otra forma, o vos que sos cristiano, mirá que haces lo otro. La gente le gusta señalar, mirar, criticar. Si una persona es cristiana no tiene que juzgar a nadie, sino que tiene que juzgarse a sí mismo y seguir actuando. No estemos señalando a los hermanos, no estemos señalando al prójimo, sino actuemos nosotros para poder seguir avanzando en esta vida. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y ahí está el resultado. Porque mientras estábamos en las carnes, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban a nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y ahí está el nuevo régimen, que tenemos que seguir adelante, y no bajo el régimen viejo de la letra. En Efesios 2, repito, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Nos salvó y nos hace sentar junto a Cristo. Miren los videos de Daniel cuando hablo de los grupos de personas. ¿Dónde estamos nosotros cuando se va desarrollando todo el Apocalipsis? Miren ese video. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por la fe, por medio de la salvación, por medio de la gracia. Después lo otro simplemente son edificaciones y manifestaciones del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Lo dijimos. Venimos a ser siervos de la justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de ¿qué? De la justicia. Romanos capítulo 6. Siempre se habló de dos normas, de dos pactos, de dos formas de actuar, porque un hecho concreto que pasó con Abraham, que se tuvo relaciones y tuvo de la esclava un hijo, y después tuvo con Sara un hijo, Dios toma en el Nuevo Testamento eso como una alegoría impresionante de que los que son hijos de la primera mujer son hijos de la esclava, hijos del pecado. En cambio, la promesa de la simiente bendita venía con Sara, que son los hijos de la promesa. Entonces, o somos hijos de la esclava o somos hijos de la promesa. En cambio, en este caso, los que somos hijos de la promesa somos los que seguimos la doctrina de Jesús. Y si vos querés seguir la doctrina de la ley, sos hijos de la esclava, porque la ley lo que te hace es ser esclavo. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz. Prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. A tener en cuenta, hermanos y hermanas, gente de YouTube. Oye, Israel, ¿querés ser hijo de la esclava o querés ser hijo de la promesa? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Las cuatro tablas. Siempre hubieron dos pactos, siempre hubieron dos formas de expresarnos a nosotros el camino a Cristo. El camino de la ley del pecado, el camino de la ley de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Moisés vino con el primer pacto escrito con los dedos de Dios y vio al pueblo embestido en la idolatría? Moisés rompió las tablas, las quebró y después tuvo que subir de nuevo y conseguir una segunda par de tablas. Otra vez, el primer pacto fue quebrado. El segundo es el que realmente le hizo resplandecer la cara a Moisés. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 32, 15 al 19. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y en las tablas se escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Ahí está, que la segunda tabla le hizo resplandecer más. En Gálatas capítulo 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La ley nueva, la ley de la promesa,
nos mandó a ser libres, pero no para destruirnos, sino para protegernos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os comáis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es para los cristianos, para las iglesias, para mantenerse en amor, para no estar peleándose, envidiándose, luchándose. Tenemos obligación como cristianos de mantenernos unidos en amor directo. Digo pues, andad en el espíritu que tenemos, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, no os consumáis los unos a los otros. Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y acá tenemos la forma de que un cristiano no tiene que andar. Las leyes, en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Dios, es la principal de todas, nos dice que no podemos actuar siendo cristianos de esta forma, porque esto demuestra que no está el espíritu en nosotros y no somos. ¿En qué forma? Adulterando. Si somos casados no podemos estar adulterando. Fornicación, que vendría a ser alguna aberración sexual. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales que os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son cristianos, no son gente que actúan conforme a la ley de Dios, la ley del Espíritu que nos dejó Cristo. Y en cambio, las obras del Espíritu, la ley de la fe del Espíritu dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, tal de las cosas que tenemos, paz, paciencia, esperar la venida de Cristo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto estaba en Gálatas 5. En Hebreos 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, siendo cristianos, entendiendo que Jesús murió por nosotros, andemos conforme a la ley del amor y del Espíritu, porque si no, nuestro Padre nos va a dar el castigo. No es que nos vaya a condenar, porque como está escrito, y se va a mostrar en el video, nos va a castigar como padres, como padre que es. Ahora, si despreciamos la sangre de Cristo y no lo tomamos en cuenta, andamos conforme a la carne y obviamente Jesús nos va a decir que nunca nos conoció. En Mateo capítulo 25, 19 hay varios ejemplos. Las palabras de los talentos, la parábola del siervo malvado, donde se manifiesta que un verdadero cristiano que tiene que actuar conforme a lo que Dios nos dio para que podamos andar en el caminito correcto. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Porque como dice, el Señor juzgará a su pueblo, nuestro Señor nos va a rendir cuenta, nos va a pedir, ¿y qué hicieron con ese regalo, con ese don que ustedes tuvieron? Y esto va para todos los cristianos. No es una cuestión de ir y sentarse y esperar 7 días, e ir a la iglesia y sentarse y esperar 7 días, y después volvemos al mundo con sus cosas, con sus actitudes, con sus enojos, con sus peleas, con sus violencias, y después vamos y nos sentamos y escuchamos y ya está con... No. Hay que tener en cuenta que el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. En el capítulo 18 de Mateo, más del capítulo 25, que habla de la palabra de los talentos, que habla que Él va a venir y pedir cuenta, Dios siempre está viendo las cosas que nosotros hacemos. Y se acuerdan aquello, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos han lastimado.
En la palabra del siervo malvado, en el capítulo 18 manifiesta que una persona le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y cuando esa persona salió al mundo, encontró a un consiervo que le pidió perdón y ese no le perdonó. Entonces Dios se enojó a tal punto que le dijo, así también haré con ustedes, así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces, si nosotros no perdonamos al mundo y seguimos actuando rencorosos, Dios no nos perdonó a nosotros si nos arrepentimos. Estemos atentos a todas esas luces, a esos movimientos, al actuar de un cristiano, a la forma de actuar con Dios y actuar con el mundo. Están las dos parábolas, están los dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los cristianos, una vez que fuimos arrebatados, ¿entiende? Vamos a entrar en el primero de los grandes tribunales, es el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, y acá tenemos las herramientas, las cosas que un cristiano puede edificar. Oro, plata, piedras preciosas. Paréntesis. Madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta en el tribunal de Cristo. Porque por el fuego será revelada, por la palabra de Dios, por los ojos de Cristo. Y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra, si el fuego pudo analizar esa obra, si era de madera, le iba a quemar. Si era de heno, hojarasca, la iba a quemar. Pero si iba a ser de piedra preciosa o de oro o de plata, iba a permanecer. Él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, así apenas como por fuego. Y acá entendemos que la salvación no se pierde, porque la obra que hizo se quemó, pero él va a ser salvo. Pero si es que era cristiano. Así que estemos atentos como cristianos, sigamos avanzando, sigamos actuando, sigamos generando las obras de la fe para que podamos de alguna forma u otra hacer esos tesoros. Hagan tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no minan ni hurtan, dijo nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Vieron lo que le acaba de decir. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Y bueno, y ahí estamos, las actitudes de los cristianos, a veces pasa una cosa, a veces pasa otra, se meten. Bueno, y eso no corresponde. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Acá estamos en la necesidad, bueno, concéntrense, trabajen, hagan sus cosas. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cristiano debe actuar, trabajar, no tener una vida de ocio, hacer actitudes cristianas para poder generar esos tesoros. Y acá tenemos el libro de Santiago, que en realidad es Jacobo, como ustedes ya saben. En capítulo 2 de Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del Espíritu, la ley de la gracia, la ley de la libertad. Porque juicio y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, Jacobo sigue diciendo en el libro de Santiago 2, ¿de qué aprovecha si uno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y acá entramos en el tema de que la obra, si bien no salva, sí es una manifestación de la salvación. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha la fe de ustedes? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Los demonios también creen en Dios. Pero es necesario demostrar con hechos que somos cristianos de verdad. Y ahí está la obra de la ley y del Espíritu y la hacemos crecer. Vamos creciendo en conocimiento, en no airarnos, en no andar en las obras de la carne, sino en la obra del amor, de la fe, en la ayuda al prójimo, en la ayuda de la iglesia, para poder hacer crecer y hacer manifestar esa fe por medio de esas obras. Somos salvados por gracia. Y las obras son la manifestación de que en nosotros está el Espíritu y que somos elegidos para. Mas quiere saber, hombre vano, dice Jacobo en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es concreto, es drástico Jacobo, el hermano, y ahí viene aquello de, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos dicen, sí, Él es mi Señor, pero no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está el cumplimiento de la ley de la libertad, la ley de la fe, la ley del amor. Esa, Bacari, es la que tenemos que continuar. No para que nos salve, sino para manifestación. Lo que nos salva es Cristo en la cruz. Y si lo conocemos como Señor, tenemos que actuar como Él anduvo. Para que ese día no nos diga, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso, hay que estar atentos. Porque hay falsos cristianos. Pero esos falsos cristianos no es para que uno los juzgue o los señale, simplemente estar atentos y ayudar a las personas que vemos que puedan estar equivocados. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas de fuentes de viento. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Hay muchos cristianos, pseudo cristianos, que en realidad nunca los conoció, y dicen cosas muy bonitas para que te acerques a Dios. Y prorrompen y corrompen la sana doctrina para atraer gente, ¿para qué? Para que los vanagloríe o porque le des plata, el famoso diezmo encubierto del Nuevo Testamento que no existe, para que ellos se hagan ricos y los que vienen en pos de fe para buscar un amor sean lamentablemente desviados. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les promete que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlo, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les vendría no haber conocido este santo mandamiento ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro dicho, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Lo dijo Pedro. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante, nos manifiesta que si somos realmente cristianos, verdaderos, y no hacemos las cosas que son debidas, Dios nos va a castigar como padres a nosotros, los hijos. En este capítulo 11 habla de que algunos cristianos en Corintio se burlaban de alguna forma u otra del sacrificio de Dios haciendo mal la cena, a recordar el pan y la copa de vino. Entonces Dios los castigó de esta forma, enfermándolos
y hasta durmiéndolos, es decir, llevándolos antes de ti. No que les haya sacado la salvación, sino que le dijo, hasta acá llegaste tú, hijo mío, te desviaste demasiado, vas a estar enfermo con esto, vas a estar enfermo con lo otro, y bueno, va a haber un punto que si no cambian su parecer, Dios los saca de la tierra porque dice, tu misión acá se termina. Está clarísimo en capítulo 11, en 1 de Corintios, cuando dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo para ver si es realmente un cristiano y haga la cena, un mandamiento, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin entender el sacrificio del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí está el castigo. Ahí está el castigo para sus hijos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Yo prefiero ser castigado si ando mal que ser condenado en un fuego interno en el infierno. Ananías y Zafira es un hecho donde se ve en capítulo 5 de Hechos, donde se portaron mal, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a la iglesia por un hecho y murieron por ese acto. Ananías y Zafira. Siendo ellos cristianos, Dios los hizo dormir inmediatamente porque hicieron una mala jugada a la iglesia. Por lo tanto, y finalizando este video, nosotros los cristianos tenemos que tener a la vista en Jesús, en Hebreo capítulo 12, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la derecha del trono. Todos los cristianos, en esencia, podemos no ser perfectos, y no lo somos, porque si decimos que somos perfectos, le hacemos a Dios mentiroso, porque no hay nadie que se justifique en la tierra por sus propias. Tenemos que arrepentirnos realmente y reconocer que la sangre del Cordero Jesús nos limpió de todo. Y de la misma forma que le pedimos perdón a Dios, tenemos que actuar por medio de las obras para justificar la fe, como dijo Jacobo en la carta de Santiago. No para salvarnos, porque el que nos salva es Jesús, sino para demostrar que realmente somos verdaderos cristianos. Y una vez recibido el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo crecer en conocimiento, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, haciendo la cena, haciendo obras, no para que seamos salvados por ellas, sino para hacer tesoros en el cielo y así enorgullecer a Jesús y a Dios el Padre. Y esa ley que nosotros tenemos que continuar no son la ley de la carne ni de las tradiciones como la de circuncisión, etc., sino la ley del amor. Amor entre los hermanos, amor para Dios, respetando su sana doctrina en su totalidad y no avergonzándonos. De esa forma actuamos como cristianos. Si somos cristianos y actuamos mal, Dios nos va a castigar como hijos, no condenar en el mundo. Y si estamos en la iglesia y tenemos la práctica del pecado, entonces nunca lo conocimos a Dios y nunca fuimos salvos y nos alejamos de la iglesia. Y si no volvemos, eso significa que nunca lo conocimos y nunca fuimos. Por eso, hermanos, es importante arrepentirnos y hacer crecer el Espíritu. Es importante seguir cumpliendo los mandamientos de la ley de la fe, la ley de la libertad, la ley del amor que Cristo nos puso por medio del Espíritu Santo hasta que Él venga y después continuar en el paraíso en esa santidad junto a Él y junto al Padre. Gracias por ver el video. Cualquier duda pueden escribirme abajo. Vamos a continuar analizando. Ahora muy pronto voy a subir un video acerca de un video que tengo pensado de una película que se va a dar dentro de poquito acá en Uruguay y que ya muchos youtubers manifestaron al respecto de esa película. Se llama Sonido de Libertad. Voy a dar mi opinión. Ya todo el mundo dio su opinión. Yo, ¿por qué no hablarla? Esperé al momento en que estuviera la película acá en Uruguay, que ahora el 31 de agosto se va a emitir en los cines, así que ahí voy a hablar al respecto. Y de un pecado que es la fornicación, que engloba la pedofilia y el maltrato hacia los niños. Gracias por estar ahí. Den like al video, espero que hayamos entendido entre todos. Compartan el video, suscríbanse si no están suscritos, ayudan eso al canal para poder seguir adelante y saber que están ustedes ahí. Gracias por las vistas. Dios quiera que podamos continuar, Dios quiera que podamos aprender, Dios quiera que sea
Él el que manifieste lo que se dice en estos videos, y que si hay algo que no está conforme a lo que dice las Escrituras, me los pongan abajo y bueno, entenderemos entre todos a responder. Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar ahí, como manifesté. Saludo a la Iglesia Barros Blanco y a todas las iglesias del mundo. Gracias a la gente de otros países que ven el video, a la gente de Estados Unidos, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de México, por estar viéndolo y por estar su abrazo grande. Nos veremos muy prontito en el próximo video. Hasta luego.